Feliz Día del Trabajo, día que se celebra en muchas latitudes, no en Colombia, porque recordemos que el año pasado Petro tomó ese día como aquel en el que lanzaría el nuevo sistema de salud del magisterio. Entonces, él, en representación del pueblo, salió a liderar a los grandes sindicatos, a las grandes centrales obreras y a FECODE. Y entonces allí se le daba apertura, se le daba la bienvenida, se inauguraba el nuevo sistema de salud del magisterio. Lo terrible es que ya los colombianos hemos presenciado que ese sistema de salud fue un desastre, que muchos aliados del gobierno resultaron lucrándose, desviando los dineros del sistema de salud de los maestros. Aún así, hoy salieron nuevamente a permitir que el presidente lo representara. Esta vez para liderar la consulta popular en la cual él va a luchar por los derechos laborales. Otro engaño más en el cual cayeron muchos colombianos y obviamente otros no fueron engañados, sino simplemente hace parte de todas estas bases clientelares que reciben, ya lo hemos visto, enormes contratos millonarios, como lo es la CRIC y la UNIC, que dicho sea de paso, sabemos que no viven de contratos laborales ni viven conforme a las normatividades que regulan todo el sistema de seguridad social y de salud del resto de los colombianos. Y salieron a escuchar el discurso más belicista de Gustavo Petro. Un discurso repleto de simbología bélica. Porque ya no solo Petro salió a desenvainar la espada de Simón Bolívar, sino que esta vez le puso bandera. La bandera de Simón Bolívar, cuya denominación es bandera de guerra a muerte. Nada de esto fue gratis. El discurso estuvo plagado de carbones que atizaban o urdían en el pueblo la guerra. Posiblemente una guerra civil. Posiblemente una guerra civil que tiene un detonante claro que la puede sacar a la luz. Y ese detonante es la negativa del Congreso a aprobar la consulta popular, la realización de esa consulta popular. La idea es llevar a que el pueblo termine estando en contra del Congreso y obviamente, como hay una parte del pueblo que se está dando cuenta todo lo que se está entretejiendo, cuál es toda esta herramienta de estos ingenieros sociales que quieren urdir el caos, que quieren recrudecer el caos que ya existe en todas las zonas rurales por cuenta de los gestores de paz, llevarlo a la ciudad y para que el pueblo termine peleando o para que el pueblo termine revocando, que fue uno de los llamados que hizo el presidente en ese discurso, el Congreso de la República. Congreso que hace parte de otro símbolo bélico, como lo es una lista negra en la que van los congresistas que pidieron que no se siguiese tramitando la reforma laboral. Dicho sea de paso, dijeron que no se siguiera tramitando, es porque representaba una pérdida de las fuentes de trabajo. Esto lo he explicado en muchos otros videos. Pero los nombres de estos congresistas ya ingresaron en esa lista negra, de esto vamos a hablar más adelante. Y aquellos congresistas, senadores específicamente, que se nieguen a votar positivamente la realización de la consulta popular. Pero vamos a ver cómo se desarrolló este discurso de Petro. Bueno, todo comienza con el transporte de la gran protagonista de este llamado a la guerra hecho por Petro en este discurso, la espada de Bolívar.
Espada de Bolívar que no solo fue usada hoy por Petro, sino que también había sido usada por Chávez. Con el mismo fin, someter al pueblo. Con el mismo fin. O sea, es una forma de prácticamente profanar el legado de Bolívar, porque este símbolo, pues que hoy en día es utilizado por ellos, pues no es precisamente para traer la libertad de los colombianos. Y después, en el discurso, Petro empieza a mostrarle a su audiencia cuáles son los enemigos que hay que combatir. ¿Cuáles son los enemigos del pueblo? El pueblo, según Petro, porque él cree que es el notario que certifica quién es el pueblo en Colombia. Entonces, él, partiendo de esta premisa, dice cuáles son los enemigos de ese pueblo que él representa. Y el primer enemigo es el Congreso, al cual se refiere así. Si creen que eso les basta y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. Claro, aquí Petro lo que hace es satanizar al Congreso y allí justifica que el pueblo deba levantar la bandera de guerra a muerte de Bolívar. Y lo justifica así. ¿Por qué roja y por qué negra? Porque el negro es la muerte y el rojo es la libertad. ¿Significa esta bandera libertad o muerte? Entonces allí nos explica que este pueblo que lo sigue, puede levantar esas banderas de guerra o muerte si no le aprueba la consulta en contra del Congreso. Eso es un llamado a la guerra. Que después trate de matizarlo y decirle, no, es que no vamos a ir a sacarlos al Congreso, sino que la forma en que el pueblo se va a pronunciar es no volviendo a votar por aquellos que nieguen la consulta popular, es simplemente eso. Tratar de matizar, tratar de que no se vea ese fuego del carbón que va incrustándose en el pueblo para urdir la guerra. Veamos cómo es que lo dice. Uy, de rabia, no les aprobemos la consulta. Sí, cómo no. No aprueban la consulta. Sí, cómo no. Él va diciendo que se va a revocar al Congreso ondeando la bandera. El mensaje es absolutamente claro. No es solo un mensaje verbalizado, sino que es un mensaje que va con toda esta simbología. Pero Petro prosiguió así. Que un hijo del pueblo llegara a la presidencia y que ese hijo del pueblo hubiera sido un rebelde y que se hubiera enamorado de las ideas de Bolívar y de Bateman y de antaño muchos revolucionarios, pudiera llegar al palacio que está detrás, la casa de Nariño, y lo estuviera vistiendo de mariposas amarillas por fuera y por dentro, y ahora ya no estuvieran los jerarcas blancos de la aristocracia, entre comillas. Aquí Petro dice que en la casa de Nariño ya no está la aristocracia. Resulta muy chistoso porque si vemos cuando él está diciendo esta frase, se muestra a Benedetti, que es la imagen de esa casta política que precisamente no pudo cambiar Petro porque está con ellos. Entonces resultó absolutamente paradójico que él estuviese diciendo estas mentiras y se estuviese enfocando precisamente a Benedetti. Pero Petro prosiguió diciendo
esto. Silencio, por favor, por Alberto Peña, héroe de la causa popular de Colombia. Aquí Petro pide un minuto de silencio por un líder de la Colombia Humana que fue asesinado hoy en el Cauca, lo cual resulta lamentable, pero resulta más lamentable que el presidente pidió un minuto de silencio por este señor y no pidió un minuto de silencio por todos los soldados y los policías que están siendo asesinados por el plan Pistola. Por ellos sí no hubo un minuto de silencio. Y fuera de todo, dijo que la muerte, el asesinato de este señor había sido culpa de los congresistas que no siguieron el trámite de la reforma laboral. Terrible. Puso en la mira, en esa lista negra que se ve atrás en el fondo de pantalla, a estos congresistas diciendo esto. Alberto es el primer muerto gracias a las decisiones de ese Congreso. A Alberto lo matan por pinto, por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral. Increíble, increíble este dardo, este poner en la mira de todas esas milicias que acompañan al presidente a estas familias. Esto es un acto terrible, solo comparable a esos discursos que hacía Hitler, que llevaba al pueblo a aceptar atrocidades, porque resulta absolutamente impresentable que el presidente haya dicho que la sangre de esta persona que fue asesinada debía ser pagada por toda la familia de estos congresistas. Claro, después intentó matizarlo, decir que la mejor forma, la mejor venganza era votar en las urnas la consulta popular. Absurdo, absurdo este discurso tan belicista que prosiguió así. Tengo que decir con franqueza que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. Y aquí es el punto en el que Petro justifica que una parte del pueblo termine diciéndole a otra parte del pueblo que son unos HP. Él está diciendo que quien no vote sí a la consulta popular es un HP. Esta es la forma de urdir ese odio que puede llevarlo a una guerra al pueblo en contra de otra parte del pueblo. Teniendo en cuenta que los que estaban allí en la Plaza Bolívar no representan al pueblo, porque muchos son bases clientelares pagas, o sea que no son colombianos espontáneos que salen a apoyar al gobierno. No, porque son pagos. Pero el pueblo, que se presume la mayoría, porque no salieron las mayorías a marchar, están en peligro. Están en peligro porque una parte del pueblo, liderada por Petro, dice que quien no vote la consulta popular es un HP. Obviamente, lo matizó diciendo que ese HP era honorables políticos, honorables periodistas, y así supuestamente matizó el ya conocido HP del presidente. Y Petro continuó diciendo esto. Con unas hojas a ver qué pasa. Me sacrifico. No, mentira. Eso es lo que va a salir mañana en la prensa. Entre chiste y chanza, si la consulta popular, que es como un botón de pánico para que se explote esta guerra civil o este
este golpe de Estado no se da, pues el presidente está dispuesto a sacrificarse y ponerse unas sogas y quedarse en la casa de Nariño. Claro, todo esto en tono jocoso, era un chiste, no son las intenciones reales del presidente, que incluso le pregunta a su hija Antonella y responde ¿Qué dice Antonella? Lo que diga el presidente. Ay, y según lo que diga tu papá. ¿Sí? Ay, Entonces, pues ella dice que el presidente irá hasta cuando él diga, no hasta cuando diga la Constitución, sino hasta cuando él diga. Y él prosigue tratando de cambiar el tema, diciendo pues que simplemente en 2026 ojalá no se elija un gobierno de derecha, porque esto representaría volver a lo que vivíamos antes, lo cual es un engaño, un vil engaño, porque si hay algo que ha tenido este gobierno es que nos ha llevado a la peor de la violencia de la década de los 90 y la década de los 80. Estamos viviendo la peor crisis humanitaria. La cantidad de personas desplazadas, niños reclutados, es que las cifras no mienten. Y eso lo he explicado en muchos videos. Y después, el presidente entra en una especie de delirio así. comandantes de la aviación que tienen que ir conmigo no alcanzan nuestro tiempo ad astra, sino a generar el espacio aéreo estratégico. Ningún territorio del Caribe puede dejar de ser alcanzado pacíficamente y honorablemente por nuestros aviones. Señores trabajadores y trabajadoras de Colombia, si ganamos la consulta popular, si la consulta popular es una realidad, el presidente de Colombia le enviará una carta a gobernantes y opositores todos de la República del Ecuador, de la República Bolivariana de Venezuela, de la República de Panamá, pidiéndoles que construyamos y empecemos a ser constructores de la Confederación de Naciones, la Gran Colombia. Entonces, pues lastimosamente, la Fuerza Aeroespacial no lo va a llevar al Astra, no sabemos qué es eso, al aspecto astral, ¿será? Bueno, no sabemos cuál es el Astra, pero sí, si gana la consulta popular, él va a ir a los países vecinos a armar, a rearmar la Gran Colombia. Y este fue ya ese estado en el que el presidente delira, y es allí donde viene el magno evento de desenvainar la espada de Bolívar así. Entonces, ya las cartas, el as, ya fue sacado por el presidente para muy seguramente seguir este caos y terminar con nuestro Estado de Derecho. Es hora de despertar. Antes de que perdamos nuestra República de Colombia, antes de que estas personas que usurpan el lugar del pueblo colombiano, terminen haciendo la voluntad del presidente y ocurra lo mismo que ocurrió en Venezuela. Feliz tarde.